La batalla épica comenzó. Zombi contra humano, martillo contra hueso. ¿Quién ganaría? Pero su ataque nunca alcanzó su objetivo, ya que el zombi logró agarrar el arma sin problema. Como Sui había previsto, este zombi era claramente más fuerte y ágil que los anteriores, y podía bloquear los ataques con la mano, lo que sugería habilidades marciales primitivas. Sin la segunda fuente espiritual que aumentó su fuerza, su derrota habría sido inevitable. Afortunadamente, mientras pudiera luchar contra el zombi en igualdad de condiciones, eso significaba que aún tenía una oportunidad. Aunque solo parecía así. En un momento, Sui ya había dado una patada al zombi. En su opinión, eso debería haber sido suficiente para hacerlo retroceder, pero no funcionó en absoluto. El zombi miró su pierna con desdén, como si se preguntara qué demonios iba a hacer. El plan de Sui estaba condenado al fracaso desde el principio, porque no tuvo en cuenta que los zombis no temen al dolor, y las patadas no les afectan en absoluto. Desafortunadamente, Sui no compartía esa habilidad y sentía el dolor perfectamente. En el siguiente instante, el zombi lo lanzó por los aires con una patada, estrellándolo contra el armario con fuerza. Nuestro héroe destrozó el armario, quedando atrapado bajo una pila de ropa. Sui tosió y respiró con dificultad. El golpe fue peor de lo que había imaginado. El dolor era tan intenso que pensó que el zombi le había roto varias costillas, pero lo peor era que aún no había terminado. Herido y débil, el zombi seguía avanzando. ¿Era realmente este el final? ¿Iba a morir así? Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Sui no quería morir en absoluto. No hacía mucho había conseguido un buen trabajo y su vida estaba comenzando a mejorar. Además, parecía ser uno de los pocos afortunados en sobrevivir a este desastre. Sería una gran vergüenza morir por nada. En ese momento, nuestro héroe tomó una firme decisión. Tenía que mantenerse vivo a toda costa. Aunque el zombi era más fuerte, Sui todavía tenía un cerebro funcionando, y decidió aprovecharlo. Agarrando su ropa, se congeló, esperando que el zombi cayera en su trampa. Millones de años de evolución para un solo momento. En cuanto el zombi pisó la tela, Sui puso en marcha su plan. Inesperadamente, el zombi perdió el equilibrio y comenzó a caer. Para Sui, esta era una oportunidad. Se lanzó sobre el zombi con el martillo en mano. Afortunadamente, los golpes de martillo, a diferencia de las patadas, rara vez fallan. Solo un golpe fue necesario para hacer que el zombi cayera al suelo, y esta vez parecía realmente muerto. Una vez que todo terminó, Sui pudo finalmente exhalar un suspiro de alivio. Había sobrevivido, y eso era lo más importante. Al eliminar al zombi, obtuvo otra fuente espiritual, y ahora solo le quedaban dos más por recolectar. También descubrió que la fuente espiritual tenía poder curativo, ya que las heridas de la batalla con los zombis habían desaparecido. Esto era justo lo que necesitaba, porque de no ser así, probablemente habría muerto. Pero no terminó ahí. De repente, nuestro héroe escuchó un ruido detrás de él. Eran los zombis de nuevo, y esta vez eran dos. Con un feroz rugido, se lanzaron hacia Sui. Sin embargo, esta vez nuestro héroe tenía aún más fuerza y pudo enfrentar al primer zombi con un solo golpe, sin mucha dificultad. Desafortunadamente, el segundo zombi logró acercarse y agarrar su brazo. Pero incluso en esta situación aparentemente desesperada, el martillo hizo su trabajo a la perfección y golpeó sin piedad las cabezas de los zombis. Esta vez, el zombi finalmente murió después de caer al suelo con un golpe sordo. Hubo un silencio tan esperado, pero no duró mucho. En el siguiente momento, Sui comenzó a recibir notificaciones de que había recolectado con éxito 5 fuentes espirituales y había subido de nivel. Ahora había alcanzado el nivel físico 1, y para subir al siguiente nivel, necesitaba obtener 10 fuentes espirituales. Gracias a la subida de nivel, nuestro héroe ya se sentía mucho mejor que antes, pero eso no era todo. Apareció una ventana del sistema frente a él con 2 opciones de mejora disponibles: estómago y pulmones. Ambas mejoras eran muy útiles durante el apocalipsis, por lo que Sui no dudó en pensarlo. Pero dado que había agua por todas partes y el riesgo de caer al agua era alto,
el aumento del volumen pulmonar era claramente más útil. Por la pena. Una vez que terminó, abrió los ojos y realmente sintió que su capacidad pulmonar había aumentado. Sentía que ahora podía aguantar la respiración durante al menos 3 minutos. Sui tenía esperanza. Ahora que podía evolucionar, sobrevivir en este mundo duro y cruel no parecía una tarea tan imposible. Según sus suposiciones, si recolectaba 10 fuentes espirituales más, recibiría una nueva mejora. En ese momento, sus posibilidades de escapar aumentaban. Sin embargo, era demasiado pronto para pensar en ello. Primero tenía que encontrar un nuevo refugio. La habitación ya no era segura, así que Sui decidió buscar un apartamento vecino para pasar la noche. Al final de un día tan ajetreado, tomó una decisión firme. Se marcharía en cuanto obtuviera la siguiente mejora. De repente, un gran chapoteo se escuchó, y Sui cayó al agua. Mientras luchaba por no ahogarse, una voz le instaba a volverse más fuerte. Al oír esto, Sui recuperó la consciencia y se preguntó qué estaba pasando. Mientras se hundía, una mano gigante apareció bajo él, y Sui aterrizó en ella. Miró a la figura imponente con capa frente a él. La figura misteriosa le decía que debía volverse más fuerte. Sui preguntó quién era, pero solo respondió que lo estaba esperando en ese lugar. Con esa respuesta vaga, Sui intentó decir algo más, pero de repente despertó y se dio cuenta de que todo había sido un sueño. Sui estaba desconcertado por el sueño, pero ahora tenía problemas más urgentes. Una enorme sombra se cernía sobre él, lo que solo podía significar una cosa: había alguien detrás de él. Se giró para mirar y lo que vio le llenó de miedo y asombro. Una criatura gigante, parecida a un sapo, con ojos demoníacos rojos, lo observaba desde detrás de la ventana. No es la imagen que quieres ver al despertar. Sin embargo, no tenía elección. Era la primera vez que veía un monstruo tan grande y asumió que era la misma criatura que había mordisqueado el cadáver que había visto antes. Nuestro héroe comprendió que su única oportunidad para escapar era eliminar al monstruo. La criatura sabía que él estaba allí y seguramente lo atacaría si intentaba nadar hacia otros edificios. Sin embargo, Sui no confiaba en su fuerza actual y decidió esperar para recolectar más fuentes espirituales. Una vez que fuera más fuerte, planeaba atraer al monstruo y acabar con él. Pero hacer planes en el apocalipsis no siempre es lo mejor. El monstruo no estaba interesado en los planes de Sui. Tenía sus propios deseos: romper la ventana y comerse a Sui. A través de las grietas en la ventana, Sui se dio cuenta de que no duraría mucho. Aunque el monstruo no rompió la ventana de inmediato, claramente no tenía intención de detenerse. Continuó intentando romperla mientras Sui hacía lo posible por detenerlo. En un momento, cuando el monstruo saltó de nuevo al agua, Sui esperó que todo hubiera terminado, pero estaba equivocado. Poco después, el monstruo apareció nuevamente y finalmente rompió la ventana. Sui se encontró cara a cara con el aterrador monstruo. Se dio cuenta de que el monstruo era mucho más fuerte que él y que enfrentarlo no sería fácil. Sin embargo, no tenía otra opción. Debía intentar golpearlo con su martillo. El monstruo sapo, sin embargo, no se quedó quieto y atacó con su larga lengua. Incluso un martillo puede perder en algún momento. La lengua del monstruo fue más rápida y Sui quedó atrapado en la puerta. Resultó que ni siquiera estaba cerca de ser rival para ese monstruo. ¿Qué podía hacer una persona armada solo con un martillo contra un monstruo tan imponente? Sui no sabía la respuesta, pero no planeaba rendirse. En el apocalipsis, una regla de supervivencia es usar lo que tengas sin pensarlo mucho. Sui agarró una cama y se la lanzó al monstruo. Como era de esperar, no le hizo daño. Sin embargo, ese no era el objetivo de Sui. Solo necesitaba distraer al monstruo para tener tiempo de escapar. Sin pensar en otra cosa, Sui se escondió en la bañera, esperando que el espacio reducido evitara que el monstruo lo alcanzara. Mientras tanto, el monstruo sapo recorría la casa buscándolo. Sui contuvo la respiración, esperando que el monstruo no lo encontrara y se marchara. Pero el milagro no ocurrió. De repente, apareció frente a él una enorme boca de monstruo. Debido a su tamaño, el monstruo no pudo alcanzarlo,
pero su lengua sí. Al intentar atravesar una abertura tan estrecha, el sapo quedó atrapado en la puerta, indefenso. Gritando furiosamente sobre la intrusión, Sui atacó al monstruo con un cuchillo de carnicero con todas sus fuerzas. La ironía era que él mismo estaba invadiendo la propiedad del monstruo, pero eso era lo de menos. El golpe fue directo al ojo y el cuchillo perforó la carne sin mucha resistencia. En el siguiente instante, brotó sangre verde y el monstruo sapo emitió un grito desgarrador. El color de su ojo cambió, lo que hizo que Sui asumiera que el monstruo estaba muerto. Sin embargo, nuestro héroe, habiendo visto suficientes películas donde los héroes pagan por su descuido, decidió asegurarse de que estaba muerto. Estuvo nuevamente al borde de la muerte, pero esta vez tuvo suerte y todo terminó bien. Como recompensa por matar al monstruo sapo, recibió 8 fuentes espirituales, lo cual fue un buen retorno por su esfuerzo. Tan pronto como las fuentes espirituales se fusionaron con su cuerpo, Sui sintió un aumento significativo en su fuerza. Enfrentar a los monstruos sería mucho más fácil ahora. Pero de repente, algo llamó su atención. Del ojo del sapo comenzó a emerger un orbe azul brillante. El orbe voló directamente hacia Sui y se fusionó con su cabeza sin ayuda. Sui estaba desconcertado. Aunque el orbe parecía una fuente espiritual, sentía que era algo diferente. Cuando apareció la ventana de información del sistema, todo encajó. Era una runa de espionaje incompleta, que le otorgaba la habilidad de espiar a las bestias espirituales y obtener información básica sobre ellas. La sección de evolución indicaba que la runa podría evolucionar hasta convertirse en un tercer ojo con habilidades desconocidas. Después de leer esto, nuestro héroe se convenció de que el riesgo había valido la pena. No solo obtuvo fuentes espirituales, sino también una nueva habilidad. Según la información del sistema, la runa podía usarse para obtener datos sobre bestias espirituales. Lo primero que Sui decidió hacer fue probarla en una rana. Al activar la runa de espionaje, un signo brillante apareció sobre su cabeza. La runa funcionaba, y nuestro héroe observó que frente a él yacía el cuerpo de una rana cíclope. Esta especie formaba parte del grupo de élite de bestias espirituales de nivel 1 y se alimentaba principalmente de cadáveres de animales inferiores. Las ranas cíclope tenían un temperamento violento. Una vez que avistaban a su presa, nunca se retiraban. Había una posibilidad de que evolucionaran en un rey rana cíclope. Para sorpresa de Sui, la rana era realmente un monstruo de élite, aunque aún no estaba claro cómo aumentaba el nivel de habilidad de este monstruo. Monstruos no muertos y fuentes espirituales aparecieron repentinamente. El mundo estaba cambiando de forma increíble. Lo que antes se consideraba sentido común ya no tenía sentido. Sin embargo, había algo que no había cambiado. Su vida seguía siendo única, y los peligros de morir eran mucho mayores. Por eso, debía ser extremadamente cuidadoso y salir de allí a toda costa para descubrir qué sucedía afuera. El tercer día del diluvio había llegado. En esos 3 días, las reglas del mundo habían cambiado por completo. La tarea principal de Sui ahora era obtener fuentes espirituales. Solo adaptándose a las nuevas condiciones y volviéndose más fuerte tendría una oportunidad de sobrevivir. Durante la noche anterior, los zombis se habían acercado al cadáver de la rana y comenzaron a devorarlo. Sui ya sabía cómo usar su nueva runa, así que la activó para probarla en los zombis. Desafortunadamente, todos resultaron ser de bajo rango. Según la información proporcionada, también aprendió que tenían una cierta probabilidad de evolucionar si devoraban a otros zombis. Sin embargo, aún necesitaba 2 fuentes espirituales para una mejora adicional. Su fuerza y agilidad ahora eran mucho mayores, por lo que no le costó nada lidiar con los zombis rápidamente. Al final, Sui logró obtener las fuentes espirituales que necesitaba. Sin perder tiempo, comenzó inmediatamente el proceso de mejora. Tras completarla, el sistema le informó que se había convertido en un psíquico de nivel 2 y que ahora necesitaba 20 fuentes espirituales para la próxima mejora. Al igual que la vez anterior, nuestro héroe tuvo la opción de mejorar partes del cuerpo. Además del estómago y los pulmones, esta vez también pudo fortalecer sus músculos. Sui ahora podía contener la respiración durante al menos 4 minutos,
Pero el problema era que podría encontrarse con algo terrible en el agua, y eso no le serviría de nada. Pensando en ello, decidió mejorar sus músculos esta vez. Fortalecer los músculos significaba más masa muscular, mayor fuerza, mejor control y mayor durabilidad. Así que no tuvo dudas sobre su elección. En el siguiente instante, Sui sintió una sensación desconocida. La oleada de fuerza y el incremento de poder eran incomparables con los anteriores. Ahora, su fuerza y control corporal habían aumentado enormemente. Sentía cada músculo con total libertad. Con gran fuerza viene una gran responsabilidad. Con esas palabras en mente, Sui se preparó con el martillo en mano para enfrentarse a los zombies. Estaba ansioso por probar sus nuevas habilidades, y afortunadamente no tuvo que buscar mucho un compañero de entrenamiento, o mejor dicho, un saco de boxeo. Como era de esperar, el zombi fue derrotado con un solo golpe. Sin embargo, Sui no estaba acostumbrado a ejercer tanta fuerza y apenas podía mantenerse en pie. Esta fuerza era definitivamente lo que necesitaba, y ahora podía seguir avanzando. En solo unos segundos, había acabado con los zombis restantes, lo cual fue una excelente práctica para adaptarse a su nuevo poder. Sin embargo, para sorpresa de Sui, después de matarlos, no obtuvo ni una sola fuente espiritual. Esto no lo desanimó demasiado. Se dio cuenta de que el nivel de esos zombis no era suficiente para elevar su nivel. Necesitaba enfrentar oponentes más fuertes, y para eso, debía finalmente salir de las sombras y dejar de esperar. Hoy era el día en que tenía que terminar la balsa y salir de allí. Después de reunir los suministros y el equipo necesarios, Sui se embarcó en su primer viaje. Aunque la distancia no era grande y su destino era solo un edificio vecino, era crucial en términos de investigación y descubrimiento. Un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para toda la humanidad. Sin embargo, incluso una corta distancia de unos pocos metros era aterradoramente significativa porque nuestro héroe no sabía qué había bajo el agua y qué monstruo podría encontrar. No tenía muchas opciones, ya que en ese edificio probablemente moriría de hambre tarde o temprano. Finalmente, al llegar al edificio, lo primero que hizo Sui fue romper la ventana. Era por esta ventana por donde planeaba colarse. Ahora enfrentaba lo desconocido, con muchos peligros potenciales acechando. No sabía qué le esperaba dentro, pero tenía que seguir adelante. Señales de vida en la habitación. Finalmente, Sui decidió entrar. En el interior, la capa de polvo sobre los muebles era la misma que en la habitación de sus vecinos. La situación era familiar. Era evidente que alguien había abandonado ese lugar hace mucho tiempo. Desafortunadamente, toda la comida que había allí ya se había echado a perder. Pero nuestro héroe aún tenía la esperanza de que las personas pudieran haber logrado escapar al techo. De repente, un fuerte olor a sangre descompuesta llamó la atención de Sui. Decidido a investigar, abrió la puerta con cautela. La escena que encontró no era nada agradable. En un charco de sangre yacían los cadáveres de varios zombis. Es importante aclarar que no eran personas vivas, sino zombis que alguien había matado. La pregunta era, ¿quién los había matado? Era poco probable que los monstruos se atacaran entre sí, así que Sui esperó que hubiera sobrevivientes como el escondidos en ese edificio. Para confirmar esto, activó de inmediato su runa de espionaje. Mientras exploraba el edificio, se encontró con numerosos zombis muertos. Con base en la cantidad de ellos, Sui supuso que la persona que había hecho esto debía ser un portador de fuentes espirituales, al igual que él. Sin embargo, aún no estaba claro si esa persona seguía allí o no. Al encontrar un apartamento cerrado, comenzó a golpear la puerta y a preguntar si había alguien dentro. No obtuvo respuesta, pero de repente notó una llave en el suelo. Al abrir la puerta y entrar, encontró a un hombre muerto en el suelo con un bate de béisbol en las manos. Lo más probable es que, con ese bate, había logrado acabar con todos los monstruos. La runa de espionaje no lo identificó como un cadáver ambulante, lo que significaba que era un sobreviviente. Las enormes marcas de garras en su camisa indicaban que había sido derrotado por un monstruo, quizás una rana gigante. Tal vez, si Sui hubiera llegado un poco antes, podría haber sobrevivido. Sin embargo,
Eso ya no importaba. El pasado no se podía cambiar. Así que nuestro héroe decidió tomar el bate y seguir adelante. De repente, la runa reaccionó ante una presencia viva y brilló intensamente. En ese momento, Sui escuchó unos sonidos débiles provenientes del armario. Se acercó y comenzó a abrir la puerta con cuidado. No sabía qué podría encontrar. Así que decidió ser extremadamente precavido. Conteniendo la respiración por un instante, Sui abrió la puerta de golpe y se preparó para atacar si era necesario. Pero no fue necesario. Lo que vio hizo que sus ojos se abrieran con sorpresa. En el armario, frente a él, estaba sentada una niña pequeña que lo miraba con una expresión inexpresiva.